Ya, ahora sí. Buen día a todos. Espero que hayan tenido una linda semana. Hoy vamos a tratar con el último tema que vamos a incluir para el certamen de la próxima semana. Eh, Espero que se vayan preparando, chicos. Quería decirles además que hoy, a la noche o mañana temprano, voy a estar subiendo en el aula un ejercitario para que vayan calentando motores para lo que va a ser el viernes. Un ejercitario que va a repasar todo el contenido de la asignatura, excepto lo que es lo básico del lenguaje C, es decir, las primeras 3 semanas donde vimos o nos familiarizamos con el lenguaje. Directamente voy a empezar con lo que es estructuras, ¿sí? O sea, van a ser ejercicios orientados a estructuras de computadores y algoritmos, justamente, que es el nombre de nuestro ramo. Bien, vamos a comenzar con lo que tengo preparado para hoy, que aparte que en el aula, por favor. Profe, Sí, diga. hola, ¿cuál será la modalidad del certamen? No sé si lo ha explicado antes. Mira, no lo expliqué. De hecho, yo esperaba ya más mandarles un tutorial en el aula explicándoles cómo iba a ser la modalidad, porque todavía estamos discutiendo con el resto de los profesores del ramo cuál va a ser la mejor manera de tomar el certamen. O sea, definitivamente vamos a estar todos online, ¿sí? Yo les dije ya en la primera clase que los únicos días que yo les iba a pedir que pongan la cámara eran los días de los certámenes. Ahí recuerden ustedes que, por favor, no lo sientan esto como una invasión de la privacidad, porque ustedes por Zoom pueden setear lo que va a ser el fondo de ustedes. Yo solamente necesito verles las caras a ustedes, no sus hogares o el lugar donde ustedes se encuentren. Entonces pueden setear el fondo que van a tener atrás de ustedes. Con eso, el único 2 días que yo voy a necesitar verlos, como les dije, van a ser los días de los certámenes. Entonces sí, voy a necesitar que estén con una cámara. No va a ser toda la hora el certamen, no necesito verlos toda la hora, pero sí yo les voy a decir más o menos cada tanto es que necesito ver que ustedes estén conectados. Y la modalidad del certamen, bien probable que sea como hemos venido trabajando el semestre pasado, en lo que ha sido nuestra primera experiencia en las clases online, y es mandarles el certamen unos minutos antes y que ustedes lo resuelvan a mano. Y luego darles unos 10 minutos en los que ustedes pueden sacarle las fotos o escanear sus respuestas y subirlas al aula. Respondo tu pregunta, no vi tu nombre, perdona. Tamara. Tamara, respondo tu pregunta ahí, Tamara. Todavía falta, como te digo, que afinemos los detalles con el coordinador. Mi propuesta es esa, la que les acabo de mencionar, pero sin embargo les vamos a saber informar con suficiente antelación para que ustedes tomen los recaudos necesarios. Pero no va a ser muy diferente a como el resto de mis colegas están tomando los diferentes certámenes, considerando más que esta es una cátedra y no un laboratorio. Bien, si tienen dudas, por favor, así como la compañera, no duden en decirme, chicos. Hoy, Profe, sí, ¿podría facilitarnos certámenes anteriores por para ir supuesto. estudiando? Sí, por supuesto, voy a dejar en el aula habilitados los certámenes de años anteriores para que ustedes a partir del fin de semana puedan empezar a ver cómo se ha evaluado anteriormente en la cátedra. Ahora, yo les cuento que este es el primer año que doy estructura de datos y algoritmos acá en Chile y en la Santa María. Así que va a haber una impronta nueva, por supuesto, en la metodología de evaluación, que es prácticamente mi sello a la hora de evaluar. Para los que han sido mis alumnos ya saben más o menos cuál es mi metodología de evaluación, y para los que no, bueno, o sea, no va a ser nada estratosférico, nada por el estilo, pero sí van a haber algunas novedades. De todas maneras, yo quiero que quede claro, así como les dije en la primerísima clase, los certámenes no son instancias para evaluación de problemas de ingenio. Nada que ver. Los certámenes son solamente instancias en las que evaluamos el conocimiento que tienen de la asignatura, pero no van a haber problemas de ingenio. Por favor, eso retírenselo de la mente, y nunca en mis certámenes hay problemas de ingenio, simplemente porque el objetivo de un certamen es evaluar el conocimiento que van teniendo sobre la asignatura. Para problemas de ingenio tenemos las tareas, tenemos los talleres, pero para el certamen es solamente una forma de evaluar el conocimiento, el estudio que ustedes van haciendo a la asignatura. Y como les dije en su momento, mi método de corrección es doble ciego. No veo los nombres, bueno, o sea, no es doble ciego, es simple ciego porque yo no veo sus nombres,
y corrijo todos los certámenes al menos 3 veces hasta que veo que todas mis notas están uniformizadas. Sí me lleva unas 2 semanas dejar las notas listas y publicadas en el aula. Eso. ¿Profe? Sí, voy a publicar al certámenes antiguos. Diga. ¿Cuánto rato vamos a tener para resolver el certamen? 1 hora y media, lo que dura la clase. Y es que he tenido problemas con algunos profesores porque como que hacen certámenes más largos de lo que en verdad el tiempo que dan. Y no sé, Ya. esos problemas que se Yo tienen principalmente. entiendo que usted no me conoce por la pregunta que me hace. Mis certámenes por lo general son largos, chicos, pero ojo, antes de dar un certamen, obviamente yo lo resuelvo, ¿sí? Y el tiempo que a mí me toma resolver un certamen, yo lo multiplico por 5. Y eso tiene que dar 1 hora y media. Pero por lo general mis certámenes son largos. Lo que sí, chicos, los certámenes, ahora en esta modalidad online, por supuesto, ustedes van a tener acceso a toda la bibliografía. Entonces, no por ello, por favor, no por ello se confíen, estudien, porque el certamen va a ser para 1 hora y media, considerando que ustedes estudiaron. Si ustedes no estudiaron y quieren resolver el certamen en 1 hora y media, accediendo constantemente a toda la bibliografía o el repositorio o recursos online, no les va a dar el tiempo. Entonces, finalmente de la hora y media, tendríamos 10 minutos para subir 10 minutos todas las extras. fotos. 10 minutos Ah, extras. ya, Sí, no, son 10 súper, minutos, ¿sabes? Desde que, claro. claro, desde que termina el certamen a las 11:15, 10 minutos, 15 minutos, por lo general damos 5 minutos extras para resolver el certamen, y de ahí 10 minutos más para que ustedes suban todo. Lo cual es bastante factible porque en mi experiencia pasada, el semestre pasado de hecho funcionó bastante bien. Se daba 10 minutos y era suficiente para sacar las fotos y luego poder subir al aula. Todo lo que yo siempre he pedido es que saquen fotos con suficiente calidad para que yo pueda ver el desarrollo. Solamente eso. Profesor, con respecto Sí. a lo mismo de la calidad, para las personas que tienen algún tipo de dispositivo electrónico en donde escriben, ¿va a ser posible rendir el certamen ahí? Tipo tableta digitalizadora, tablet, iPad. O sea, yo no tengo absolutamente ningún problema. Todo lo que pido es que ustedes suban el certamen digitalizado. Si Ajá. trabajaste sobre un dispositivo digital, una tablet, yo por ejemplo trabajo mucho. Si haces así, bueno, generas el archivo y me lo subes, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, de hecho. Súper. Muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, y respecto Diga. al tiempo final sobre subir, porque yo en particular he tenido varios problemas entre sacar la foto y no sé si en este caso hay que pasarlo a PDF. Mira, a ver, lo que tendrías que intentar siempre es subirlo al aula. En el peor de los casos, pero solamente en los casos, me mandas un correo con tu certamen. Ah, ya. Pero, Ya eso igual deja un poco más tranquilo sí, porque no, pero en el he peor de tenido los malas casos, experiencias con el envío. Claro. O sea, al en menos el- tener una posibilidad de no sí, perder todo mi certamen. sí, no, definitivamente, sí, esto no es binario, ¿sabes? Se entiende todas las dificultades por las que todos pasamos. De todas maneras, como les digo, igual yo les voy a informar con suficiente antelación. Si hay algún problema, directamente me lo mandan al correo. Pero como caso extraordinario, porque yo primero voy a chequear en el aula y después al último voy a chequear en el correo. No sé si tienen alguna duda más. Como les digo, ya en la semana les vamos a pasar más la información sobre esto, sobre lo que va a ser ¿Hasta qué materia entra? hasta hoy, incluido hoy. Ay, gracias. Dije en la primera clase, se evalúa hasta una semana antes. Profe, yo tengo una última duda. ¿Sí? Respecto a la tarea, ¿Cómo sabe usted que es la última? antes de que empiece la clase. Ah, ya.
Que para la tarea le puedo mandar correo el fin de semana igual o tiene alguna limitación. O sea, usted puede mandarme correo cuando quiera. El problema es que el fin de semana yo me dedico a cuidar a mi beba. Entonces, es bien probable que no se lo responda. Y no es nada, por favor, no lo tome con una falta de respeto y nada, pero en esta situación y en la que entramos en cuarentena y tal, con mi esposa nos dividimos tanto como podemos el cuidado de la beba sin descuidar nuestros respectivos trabajos. Y el fin de semana en particular, yo soy el que cuida a la bebita. Eso. Entonces es bien probable que se lo responda el lunes. Ya, profe, gracias. No, por favor. Igual voy a hacer lo posible, chicos, de responder o ponerme el día con todos los requerimientos que me hagan mis estudiantes, no solamente este ramo, sino del otro ramo y mis estudiantes memoristas, tesistas y de doctorado. Pero el fin de semana se está haciendo un poco difícil. Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver, chicos, lo que es un nuevo tipo de estructuras que se llaman tablas hash. Bien, vamos a comenzar. Este tipo de estructuras, chicos, que vamos a ver hoy son un poquito, ¿saben? Son un poquito diferentes a las que nosotros venimos viendo. Y en un comentario estrictamente personal, este tipo de estructuras son las que a mí tal vez menos me gustan, pero les digo solamente como un comentario súper personal. Y es porque yo encuentro, o sea, es una estructura súper útil, sobre todo para trabajar con lo que nosotros podríamos llamar como encriptación o también como diccionarios, que lo vamos a ver enseguida, pero resultan, a ver, es una estructura un poco difícil de implementar y de visualizar la primera vez. Una vez que uno agarra las habilidades de programación, ya les resulta simple de implementar. Pero hasta eso lleva su tiempo, y les digo que es más difícil que las listas enlazadas, solamente por darles un ejemplo. Pero bueno, lo tenemos que estudiar. El tema que vamos a ver hoy se conoce como tablas hash, que lo voy a escribir acá, pero ya vamos a ver a continuación las definiciones correspondientes. Estas son las tablas. Este es el nombre de las tablas que vamos a estudiar. Es un tipo de estructura de datos más. Lo que pasa es que en el lenguaje C, chicos, nosotros, y volviendo al tema de los arreglos, tenemos un serio problema y es exclusivo del lenguaje. Y es que es muy difícil de implementar diccionarios. Para entender lo que es un diccionario, piensen, por ejemplo, en las diferentes palabras que hacen a las diferentes palabras reservadas que hacen al lenguaje. Como vimos en su momento cuando estudiábamos lenguaje C, había una serie de keywords que estaban reservadas, que son las propias del lenguaje. Son unas 30 y tantas, ¿sí? Donde nosotros habíamos incluido, por ejemplo, la palabra while, el for, y otras tantas, el if, etcétera, que hacían propias al lenguaje. Si nosotros ponemos todas estas palabras en un solo arreglo, ¿sí? Esto el compilador lo puede interpretar como un diccionario, porque cada entrada del arreglo corresponde a una instrucción que es propia del lenguaje, y lo que hace el compilador luego es entender semánticamente a qué se refiere cada una de estas instrucciones. Cuando nosotros tenemos este apilamiento, por decirlo de alguna manera, de información, es lo que se conoce como un diccionario, y es equivalente al libro diccionario que antiguamente teníamos cuando íbamos a la escuela, ¿sí? Porque era una enumeración de elementos que llevaban un cierto orden, en este caso alfabético, y en donde la entrada tenía una definición. Lo que sucede con el lenguaje C es que el lenguaje C es muy bueno para manejar arreglos, pero para manejar arreglos que tienen, a ver, los elementos del arreglo tienen una posición asignada y ese elemento está asociado a una posición, pero el elemento no es una posición per se. Vamos a ver si me explico. Aquí intenté dejarles un ejemplo un ejemplo lo más clarito posible. Tenemos, supongamos, Chile hoy a esta altura tiene alrededor de unos 50 presidentes democráticos desde la fundación del país, ¿sí? Si nosotros queremos saber quién fue el presidente número 25, por ejemplo, en la historia del país, podríamos generar un arreglo de esta naturaleza, no necesariamente esto, ¿sí? A lo que voy es que generamos un arreglo. El arreglo le vamos a llamar presidente y tiene 50 elementos, en donde
en el número 25, a ver, en la posición 24, que corresponde al 25º presidente, nosotros vamos a incluir el nombre y el apellido de ese presidente. Si no me equivoqué cuando leí la parte de la historia de Chile, el presidente número 25 es este caballero que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para acceder al nombre y apellido del presidente número 25, nosotros tenemos nuestro arreglo, ¿sí? En cada entrada del arreglo tenemos un nombre y apellido, vamos a la posición 24, porque no se olviden que comenzamos en 0 y vamos a terminar en 49. Vamos a la posición 24 y acá lo tenemos a Aníbal Zañartu Zañartu, que entiendo fue el presidente número 25 de este país. Con eso en mente, chicos, fíjense que nosotros primero tuvimos, a ver, aquí tenemos los 50 presidentes y al presidente Aníbal Zañartu Zañartu le corresponde la posición 24 dentro de nuestro arreglo, ¿sí? Y es el presidente, por supuesto, el número 25. A lo que voy es que para ingresar al presidente número 25, me fijo primero en el índice, que es en este caso es el 24, accedo al arreglo y veo su nombre. Muy diferente hubiera sido de que, por ejemplo, el nombre del presidente número 25 que tengo acá, Aníbal Zañartu Zañartu, haya implicado la entrada número 24 de un arreglo de presidentes. No sé si me expliqué. En vez de poner presidente y poner acá el número para ingresar a la posición 25, yo debiese poner acá el 24. Entonces, presidente, corchetes, 24, voy a ingresar a Aníbal Zañartu Zañartu. La idea de trabajar con lo que se llama, vamos a cambiar el color a mi puntero para que sea más fácil de ver. Y no se me confunda tanto con mi rojo. La idea de trabajar de esta manera es lo que se llama arreglos con llave, que es lo que nos está faltando en el lenguaje C. Y cuando llamamos arreglos con llave de esta manera, es porque nosotros estamos asumiendo de que en vez de ponerle un número que indique la posición, directamente puedo ponerle esta etiqueta. Ahora, yo sé que ustedes podrían crear un algoritmo que pueda hacer esto, pero la idea es que C, desde su compilador, podamos trabajar con este tipo de estructura de datos. Y en el lenguaje C, este tipo de estructura de datos no existe. Insisto, esto se conoce como diccionarios. Entonces, en vez, por ejemplo, supongamos un ejemplo mucho más simple, el abecedario, donde tenemos que la letra A va a ocupar la posición 0 de nuestro arreglo, la letra B va a ocupar la posición 1, la letra C va a ocupar la posición 2, la letra D va a ocupar la posición 3, y así sucesivamente. Si en nuestro arreglo, que es el abecedario, queremos ingresar a la letra C, seguramente al abecedario, vamos a tener que ingresar por la posición 2. Entonces, eso es cuando trabajamos con arreglos. Cuando trabajamos con arreglos con llave, directamente accedemos a la letra C. Haríamos esto. Por supuesto, esto entre apóstrofes. Nos evitaríamos de tener que usar un índice. Ahora, yo sé que de pronto esto resulta un poco extraño de ver, pero es muy útil en lo que es criptografía y es muy útil en lo que es el manejo de diccionarios y en el procesamiento semántico de la información. Entonces, para poder trabajar con algo parecido a esto que tenemos acá, que son los arreglos con llave, es que en C surgen esta cuestión que les dije que se llaman tablas hash. Y vamos a ver de a poquito cómo es que funcionan estas tablas hash. Es una estructura de datos, ¿sí? Y como toda estructura de datos nos permite nos permite manejar memoria. Esa es la idea de la estructura de datos. Ahora, en el caso particular de las tablas hash, nos permiten implementar esto que se conoce como diccionarios, que está acá. Entonces, ese es el objetivo, al fin de cuentas, de trabajar con las tablas hash, generar diccionarios. Y como todo diccionario, como toda estructura de datos, nos permite lo que es la inserción de datos, la búsqueda
y el eliminado de datos de esa tabla hash. Lo que tiene la tabla hash, chicos, es que extiende el alcance que tiene el típico arreglo. Y además nos permite hacer un uso más eficiente de memoria, ¿sí? Un arreglo, lamentablemente el arreglo típico, el array típico, está asociado a la cantidad de elementos que nosotros podemos o queremos almacenar. Una tabla hash, a ver, de esa, por ejemplo, supongamos lo siguiente. Hemos generado el arreglo que se llama abecedario, que tiene todas las letras de nuestro abecedario. Como lo hicimos en el taller 4, y espero que lo hayan terminado, queremos contar la frecuencia de uso de las diferentes letras. Fíjense que todo lo que vamos haciendo de alguna manera se correlaciona. Ahora, después de haber hecho ese ejercicio, nosotros vemos que hay una frecuencia sumamente alta en un pequeño porcentaje de todas las letras del abecedario, y ustedes la saben bien, por ejemplo, en lo que es el castellano, el W, X, la Y, bueno, la Y sí lo usamos como conector, pero X y W la usamos poco en realidad, y K la usamos muy poco, son letras que básicamente no las invocamos. Y de hecho son letras que tienden a desaparecer de nuestro abecedario. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En vez de generar un arreglo que contenga las 20 y tantas letras de nuestro abecedario, la idea es generar una tabla hash que directamente utilice las letras que son, o sea, que almacene las letras que son frecuentemente usadas en nuestro texto. De esa manera, chicos, en vez de generar los 23 lugares, 23 son creo, ¿no? De nuestro abecedario, 23 o 27, no sé, de nuestro abecedario, vamos a generar tal vez 15 lugares que corresponden a las letras que realmente usamos. Entonces, si bien el ejemplo es un poco burdo, me sirve para mostrar la utilidad de las tablas hash. Y esto es, nos vamos a concentrar solamente en el subconjunto de datos que nos interesa de todo un posible universo de datos. Otra de las ventajas que tenemos al utilizar las tablas hash es que también, como sucede con los arreglos, podemos hacer un acceso directo a memoria. El arreglo, chicos, permite el acceso directo a memoria a través de la posición 0, 1, 2 y 3. Pero solamente nos vamos a enfocar en los accesos a memoria que son relevantes. Insisto, no es necesario que guardemos toda la información. Vamos a guardar solamente, y de manera que va a seguir un cierto orden, la información que a nosotros nos interesa. Ahora, todas las posiciones dentro de la tabla hash la vamos a conocer como claves. En realidad, si ustedes siguen otro tipo de bibliografía o ven también los cursos o videos de los otros profes de la asignatura, también nos referimos a las palabras claves. Es porque, inclusive en la bibliografía que recomendamos de cátedra, se utiliza la palabra key. Entonces, nos vamos a referir a las entradas de una tabla hash como la clave de esa o las claves de esa tabla. Ahora, vamos a aclarar algunas cositas, ¿sí? Primero es que necesitamos tener un universo de llaves o claves, ¿sí? Indistintamente me voy a referir a llaves o claves porque en la bibliografía castellanizada se refieren a keys como ya sea llaves o claves. De todo el universo de posibles datos, el conjunto de llaves o claves tiene que ser un subconjunto de ese universo. Y en particular, relativamente pequeño. Esa es la idea. Así, por ejemplo, nosotros debiésemos definir la dimensión de nuestra tabla hash a partir de un m, y el m, cuando yo diga m de ahora en más, en toda la clase de hoy me voy a referir a la dimensión de la tabla hash, no debiese ser muy grande. Y ojo con esta expresión acá que es muy subjetiva. Cuando hablamos de no debiese ser muy grande, en realidad, y en todo texto que ustedes sigan, van a ver que esto es algo puramente heurístico / empírico. Por ejemplo, si el universo de todas las posibles llaves, de todos los posibles datos, supongamos, es 1000, cuando hablamos de no muy grande, estaríamos hablando del 10% más o menos, ¿sí?
Pero ese 10% que yo les digo es también una cuestión empírica, dependiendo del texto que ustedes sigan, y esto es algo que realmente no es tema de analizar. Lo único que ustedes tienen que saber es que el conjunto de claves que vamos a utilizar tiene que ser un subconjunto del universo posible de datos. Ahora, vamos a suponer, por ahora también, que dos elementos cualesquiera no tienen la misma clave. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, si de dos elementos cualquiera no tiene la misma clave, significa que vamos a tener una relación 1 a 1 entre nuestro universo, en este caso de claves, que tiene m claves, ¿sí?, con lo que es nuestra tabla. Vamos a ver esto de qué se trata, porque hasta ahora así aparentemente no tiene mucho sentido. Veamos acá, a mí me gusta mucho este diagramita, que lo saqué del libro guía, ojo con eso. Lo que tenemos es que U ahora le estamos llamando al universo de todas las claves posibles, que está del 0 al 9 nada más, aquí tenemos 10 entradas. Fíjense que si yo optara por la configuración tipo arreglo, como la que tengo acá, en donde T, yo le voy a decir que la dimensión de T es igual a la dimensión de U, en este caso. Lo que estoy diciendo es que tenemos 10 entradas porque tenemos 10 claves. Ahora, resulta ser que del universo de 10 claves, como tenemos acá en este dibujito, solamente estas 4 claves son las que a nosotros nos interesan. Y esto es lo que yo les digo, de todos los posibles datos, hay un subconjunto de datos que son los que nos interesan. Por eso es que acá, al conjunto de claves que nos interesa, lo consideramos como un subconjunto del universo. Chicos, y recuerden que lo que vimos en la diapositiva anterior, que buscamos que m no sea muy grande. Por lo tanto, si m, en este caso, estamos intentando que m, que es la cantidad de claves que vamos a trabajar, es la cantidad... m no debiese ser demasiado grande comparado a lo que es nuestro universo. Por eso acá tenemos, por ejemplo, 4 claves, mientras que nuestro universo tiene 10, perdón. Si nosotros consideramos representar todo el universo posible, ¿sí?, no el subconjunto de claves que nos interesa, sino todo el universo posible, entonces debiésemos reservar 10 espacios en memoria. Uno para cada una de las claves. ¿Cómo se interpretan las claves acá? Bueno, fácil. Si yo quiero, por ejemplo, leer, yo tengo como entrada la clave 2, significa que mi tabla hash va a ser esto, T de K, con K igual a 2, significa que voy a leer T en la posición 2, y es esta la información que yo voy a tener. T en la posición 2 tiene un puntero, el puntero apunta, ¿sí?, a este nodo tiene como valor la clave y tiene un dato satélite, y esto es el extra que nosotros podemos poner. Por ejemplo, esto podría ser una estructura, podría ser un string, podría ser lo que quiera, ¿sí? Solamente estoy diciendo que este nodo en particular va a tener un elemento que es la clave y otro elemento que es información extra. En el caso de los presidentes, supongamos que el presidente que está ubicado en la posición 2, ¿sí?, aquí, no sé, vamos a ponerle, es la posición 2 y este es fulano de tal. Perdonen, no sé cuál fue el segundo presidente. Para que no nos sintamos heridos ni nada, supongamos que esto es Argentina, porque tampoco sé cuál fue el segundo presidente argentino. Bien, lo mismo, acá tenemos la clave 3 de nuestro universo posible de claves, ingresamos a nuestro arreglo a la posición 3, y en la posición 3 hay un puntero que apunta a este nodo, ¿sí? En este nodo tenemos como un elemento a la clave y otro elemento el dato satélite, que puede ser cualquier cosa. Lo mismo para el resto de las entradas. Lo interesante de ver acá es que hemos generado, fíjense, este arreglo T, que tiene 10 entradas, pero sin embargo, nuestro universo de claves útiles tiene solamente 4 claves. Significa que hay 6 lugares acá que no estamos utilizando. Los lugares que no estamos utilizando, y debido a que aquí le pusimos un puntero, significa que acá a nuestro arreglo, antes de utilizarlo, tenemos que inicializarlos con null. Entonces,
todos los elementos de mi arreglo, antes de que yo comience a meter las claves que a mí me interesan, ¿sí?, van a tener todos el elemento null. Si nosotros queremos leer, directamente lo que tenemos que hacer es ingresar, fíjense, de esta manera. Perdón, si nosotros queremos insertar un elemento. Y esto es, el elemento que nosotros queremos insertar, por supuesto nosotros leemos primero cuál es la clave que va a estar en el elemento, y luego insertamos el elemento. Este elemento no se olviden que es un puntero. Entonces, si estamos queriendo leer la posición 3, en la posición 3 le vamos a ingresar entonces el X, que es nuestro puntero, al nodo que estamos escribiendo acá. Si queremos eliminar, directamente, en vez de borrar el dato que tenemos acá puesto, le ponemos el nulo. Este puntero lo llevamos al nulo y de esa manera hemos borrado el elemento. Y por supuesto tenemos que liberar espacio en memoria. Entonces, con esa idea, fíjense que tenemos un arreglo que representa todo el universo, pero en realidad estamos utilizando 4 posiciones, es que vamos a comenzar a trabajar con una forma más eficiente de organizar estos arreglos. Para eso surge la idea de trabajar con tablas hash. Seguimos con la hipótesis de que trabajamos con acceso directo. El acceso directo, chicos, es que nos lleva directamente a una posición en memoria, nada más que eso. Seguramente, así como, hay acceso directo y acceso indirecto. Acceso indirecto no hemos visto, solamente estamos viendo acceso directo. Y esto significa que si nosotros ingresamos a la posición 0, entonces estamos leyendo la posición 0 de la posición en memoria correspondiente. No es que tenemos que pasar por una serie de pasos para llegar a la memoria. Aquí estamos trabajando en un elemento cualquiera, ¿sí? Este es un elemento cualquiera con la clave K. Se va a guardar entonces en nuestra... Esta ahí es la tabla hash. Cada vez que ustedes vean T, esto es igual a la tabla hash. Acá lo que tenemos, chicos, es un universo enorme de posibles claves. Esto es grande, ¿sí? En donde el conjunto de claves con las que vamos a trabajar, nosotros sabemos que K está incluido en U. Pero aparte, chicos, la cantidad de elementos en K tiene que ser bien menor a la cantidad de elementos en U. El ejemplo del 10% funciona, que es el que yo les dije, pero pueden ser también otros valores. Esas son nuestras hipótesis y las hemos dejado puestas acá. ¿Sí? Ya estaban puestas acá. Bien, ahora sí tenemos un universo grande de posibles claves. Pero también tenemos un universo de claves que nosotros vamos a utilizar y que son un subconjunto de todas las posibles claves. La tabla hash que vamos a conformar acá, ahora sí va a tener una dimensión m. Fíjense que va desde la posición 0 a m-1. Significa que nuestra tabla T, nuestra tabla hash, va a tener solamente m entradas, y nada más que m entradas. Significa esto, chicos, que la cantidad de elementos de K que yo puedo almacenar va a ser m. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿cuánto vale m? Ese es un criterio de diseño que nosotros vamos a tener que poner y ya lo vamos a ver cuando veamos ejemplos. Entonces, lo que tenemos, chicos, ya es un universo, un subconjunto de posibles claves, y ahora sí tenemos una tabla. El tema que tenemos que resolver es cómo vamos a llevar, por ejemplo, la clave K1 a este arreglo. ¿Sí? Aquí no hay un mapeo dado por la dirección. Esta no es la clave, K1 no es 0. ¿Sí? Y 0 va a ir acá, o sea, puede ser 0 de hecho, pero no es que necesariamente la clave 0 va a ir a la posición 0. Lo que estoy diciendo es que ahora existe, y le vamos a poner una función que se llama función hash, ¿sí? Que mapea el conjunto K al arreglo T. Eso es lo que hace. Acá nosotros tenemos definida nuestra función. Esto que tenemos acá es T. Vamos a mapear las posiciones de T, perdón. Vamos a mapear entonces de nuestro universo, en particular lo que corresponde acá, directamente a las m posiciones que tenemos en nuestro arreglo T.
Entonces, chicos, lo que queremos averiguar ahora es cómo vamos a guardar K en T de K. Para que esto sea posible, nosotros necesitamos una función que le vamos a llamar h de k. Perdón, h de k. Esa función, que se llama función hash, nos mapea entonces de k a t. Nos va a ubicar los elementos claves en las posiciones correspondientes de t. Esto es porque podríamos también seguir trabajando en esta asignación que les dije de si k es igual a 0, almacenarlo en el lugar t0. Pero no estoy cumpliendo con lo que yo explicité, y es que quiero trabajar con diccionarios. K no necesariamente vale 0, ¿sí? K es una clave. La clave tiene que ser guardada en un arreglo. ¿Va quedando claro? Yo creo que no. La tabla hash es un arreglo o una estructura. Es un arreglo, es simplemente un arreglo. Ah, ya. Es un arreglo Sí, que contiene los elementos que estamos buscando, o sea, las llaves. contiene Las claves. claves, exactamente, pero no las pone de la forma en que nosotros trabajamos con los arreglos ordinarios. A la clave K1, supongamos que la clave K1, esta clave que tenemos acá, supongamos que K1 es igual a 3. ¿Sí? Supongamos, ese es el ejemplo. Lo que nos dice la tabla hash es que esto no va a ir a la posición 3. No tiene por qué ir a la posición 3. Sino que el número 3, chicos, pertenece a un diccionario. O sea, yo lo estoy diciendo esto con números, podría ser cualquier otra cosa, ojo con eso. El número 3 no va a ir a la posición 3, sino que el número 3 va a ir a la posición h de 3. Lo vamos a pasar por una función. Hay un mapeo. Y ojo, que para hacer una analogía con matemática, nosotros pasamos de un universo K a un de un universo U a un universo K. Contraímos de contraer, ¿sí? De contracción, perdón. El universo de posibilidades. Hemos contraído nuestro dominio. Y de ese K, cuando nosotros queremos ir a la imagen, tenemos que pasar por un H de K. Y esto nos va a dar la posición donde nosotros vamos a guardar el elemento. Entonces, la relación ya no es 1 a 1. Aquí vamos a pasar por una función que no necesariamente es una función lineal. Y aún más, y esto es lo interesante de las tablas hash, es que nosotros podemos tener dos o más claves en realidad, que apunten al mismo lugar de memoria. Las claves son diferentes. Y esa es la ventaja de trabajar con tablas hash. En el caso de los arreglos, dos elementos de un arreglo van a ocupar el mismo espacio solamente si esos elementos son iguales. Acá yo estoy diciendo que K2 no tiene por qué ser igual que K5, y sin embargo van a ocupar el mismo espacio dentro de la tabla hash. Cuando sucede esto, es que nosotros estamos en presencia de lo que se conoce como una colisión. Dos elementos del dominio le corresponden un mismo elemento de la imagen. Fíjense que para poder lidiar con esto, sabiendo que las claves son diferentes, nosotros podemos hacer uso de las estructuras que ya conocemos. De hecho, podemos empezar a trabajar con las diferentes estructuras, llámense colas, llámense pilas, llámense listas, para poder resolver el problema de la colisión. Lo más común, chicos, es trabajar con un sistema que se conoce como encadenamiento, y no es otra cosa que generar listas doblemente enlazadas, asociadas a cada elemento de nuestra tabla hash. Fíjense, de nuevo tenemos el universo de todas las posibles claves. Aquí tenemos el conjunto de claves con las que efectivamente vamos a trabajar, y aquí tenemos nuestra tabla hash, donde la cantidad de entradas de la tabla hash la hemos restringido a m, ¿sí? Aquí de pronto, K, aquí lo que estoy diciendo es que K, los elementos de K
la cantidad máxima de elementos de K que yo voy a poder almacenar en mi tabla hash es M. Eso es todo lo que estoy diciendo. Eso también es un compromiso de diseño. Y les digo la cantidad máxima que puedo alojar, pero no significa que es la cantidad máxima de elementos que yo tengo en K. Porque claramente, por ejemplo, yo puedo tener varios elementos de K, como K5 acá, K7 y K2, claves que son diferentes. Esto es, K5 es diferente de K7 y es diferente de K2. Y sin embargo, son diferentes en el dominio, pero ocupan un mismo lugar en lo que es la imagen, que es la tabla hash. ¿Sí? Y esto es porque nosotros generamos, lamentablemente, ¿sí?, generamos una función hash que cuando hacemos h de K5, nos da que es igual a h de K2 y nos da que es igual a h de K7. Lamentablemente hemos generado una función que nos provoca eso. Y digo de esta manera porque este es un criterio del diseñador, que ya vamos a ver cuáles son las funciones más comunes con las que se trabaja. La forma de resolver este problema, que se conoce como colisión, es, sabiendo que cada elemento de mi tabla hash lo que tiene es un puntero a un nodo, entonces, ¿por qué no trabajar con listas doblemente enlazadas? En donde este puntero se convierte en el head, ¿sí? Si recuerdan las listas, al primer nodo y está enlazado doblemente con el siguiente. Lo mismo acá, K5, K2 y K7, las tenemos doblemente enlazadas. Y aquí hay una cuestión de que si el nodo, la clave K5 ingresa primero, es este el que se convierte en el primer nodo. Aquí significa que la clave K2 ha ingresado después, y aquí significa que la clave K7 ha ingresado después. Profe, Sí. sabe que creo que entiendo cuál es el concepto de las tablas hash, pero no veo cuál es el beneficio que nos trae, porque hasta el momento, como lo veo, lo único que estamos haciendo es como pasar de un arreglo en la memoria estática a un arreglo en la memoria dinámica que ocupa el mismo espacio, pero con listas. Es que ese es el tema. Vos le estás pensando, si vos trabajaras con arreglos, tal como me dices, el arreglo que vos debieses generar va a tener la dimensión de U. Si vos quieres trabajar con arreglos, tienes que generar un arreglo que tenga la dimensión de U para poder trabajar con esto. Cuando trabajas Claro, pero con hash, generas un arreglo que tiene a lo máximo la dimensión de K. claro, pero en esa misma dimensión de cada elemento de ese arreglo de dimensión K Sí. va a ser una entrada a una lista de elementos. Bien, ya. Respondiendo a esa pregunta, de lo que me dice el compañero es cuál es el beneficio en memoria. Bueno, el beneficio en memoria, evidentemente, si cada elemento de mi tabla hash, porque cualquiera sea el elemento, fíjense, inclusive acá que tengo un solo elemento, es una lista enlazada, nada más que tiene un solo nodo. Entonces, para resolver el problema de colisiones en las tablas hash, de esta manera, con listas doblemente enlazadas, el beneficio en memoria, y esto yo le doy la razón al compañero, es poco. No nos sirve de mucho resolver el problema de colisiones, ¿sí?, con listas enlazadas. Pero sin embargo, es una forma, y es la más común, de hecho, de resolver colisiones en una tabla hash. Sin embargo, hay otra forma de resolver esas colisiones. Por eso la pregunta del compañero la voy a terminar de responder continuando con la asignatura, ¿sí? Porque claramente lo que me dice es, ya, aquí hemos hecho una compresión de la cantidad de memoria que vamos a necesitar. Bien, hay menos memoria, porque sabemos ahora que vamos a trabajar solamente con las claves que son útiles, que son las que están acá, pero el beneficio de trabajar con esto se ve contrarrestado por el hecho de que voy a tener que utilizar listas enlazadas a cada una de las entradas de mi tabla hash. Ahora, para poder ser, digamos, estricto en esa respuesta, no se olviden que cuando hacemos un arreglo
el arreglo ordinario correspondiente a U, este va a ir a la memoria estática, ¿sí? Y que es más limitada, mientras que esta, la tabla hash, nosotros, a partir de las listas enlazadas, lo vamos a poner en la memoria dinámica, ¿sí? Que es muchísimo, muchísimo más grande que la memoria estática. Estamos hablando de diferencias de gigas, como vimos en la organización de memoria en su momento en una de las clases. Entonces, desde ya, para mover lo que es arreglos de la memoria estática y llevarlo a la memoria dinámica ya es una ventaja. Ahora, si voy a ser eficiente en el uso de memoria aquí, sabiendo que estoy utilizando listas enlazadas, bueno, ya tengo que hacer algunas pruebas y es bien probable que mi eficiencia sea poca en el uso de la memoria. Entonces, para eso yo tengo dos caminos, en realidad. En realidad tengo un solo camino. ¿Cómo hacer que h de k no me dé colisiones? Porque de esa manera yo puedo resolver el problema que me dice el compañero del uso de la memoria. Si yo tengo una buena h, una buena función de hash que me evita las colisiones, entonces situaciones como estas no debiesen pasar, como estas no debiesen pasar, como esta, perdón, en realidad, ya, bueno, como esta no debiese pasar. Y de esa manera yo no tendría por qué estar usando las listas enlazadas y, como dice el compañero también, podría ser un mejor uso de lo que es la memoria. Pero vamos por partes. Vamos a ver primero cómo podemos nosotros generar nuestras mejores candidatas para una función hash. Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las funciones hash tienen que estar orientadas a minimizar las colisiones posibles, ¿sí? Y lo otro, pero esto ya es una recomendación heurística, las claves que vamos a utilizar no deben tener tanta distancia entre ellas. Es decir, si estoy trabajando con números, todos los números tienen que pertenecer a un entorno. Por ejemplo, el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Se recomienda de pronto que no estén tan cerca entre ellas, ni tan lejos. Eso también es un término subjetivo, y eso surge de la propia experiencia y de aplicaciones empíricas. Por ejemplo, en vez de que sean números continuos, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc., como claves posibles a utilizar en nuestro diccionario. En realidad, cuando trabajamos con números es un poquito más complicado, pero cuando trabajamos con string se vuelve mucho más fácil, porque pensemos que estamos hablando de un diccionario. Entonces tenemos while, tenemos el for, en el caso de que estemos utilizando un diccionario para el lenguaje C y que esto vaya al compilador. Vamos a tener también aquí un if, vamos a tener un else, vamos a tener el break. Entonces acá ya estamos hablando de claves que no están ni muy lejos ni muy cerca y en realidad no hay forma de medirlas. Lo único que sabemos es que una no es igual a la otra. Todas las soluciones que vamos a ver de ahora en más, chicos, son puramente heurísticas. A nosotros lo que nos interesa es que minimice colisiones y que también optimice, pero esto no es todavía tema de este capítulo, optimice memoria o recursos computacionales. Ahí. Entonces, las dos técnicas más comunes que van a ver o que pueden encontrar en la literatura para generar funciones hash son división y multiplicación. La primera, nosotros sabemos desde ya que nuestra tabla hash tiene m posiciones. Este es un criterio de diseño. Nosotros decidimos cuántos elementos va a tener nuestra tabla hash. Ahora, la forma la primera función hash que podemos encontrar es la de división, y en realidad sacamos el módulo, la división módulo, y esto es sacamos el resto. Así, por ejemplo, si la tabla es de tamaño 13, y ojo con esto, no pongo el número 13 por poner cualquier número. En general, se recomienda que m sea igual a algún número primo, en lo posible. En todo caso, si no se puede, que sea un número impar. Eso es lo que se recomienda, y es lo que se demuestra en la literatura, que genera la menor cantidad de, no es que evita todas las colisiones, ¿sí? Sino que se obtienen menos cantidad de colisiones. Supongamos ahora una clave K que es 255.
¿Por qué una clave de esta naturaleza? Vamos a volver atrás. En este universo de todas las posibles claves, las claves que están acá, chicos, que si bien he puesto o he sacado 8, o sea, no he sacado, son 8 las que se están mostrando acá, en ningún momento yo dije que K1 es consecutivo de, perdón, K2 es consecutivo de K1, K3 es consecutivo de K2, K1, K4. No, en ningún momento aquí yo no hablé de ningún tipo de orden entre las claves. Todo lo que estoy diciendo es que las claves no tienen que estar ni tan cerca ni tan lejos entre ellas, es lo ideal. Pero eso es algo que nosotros no podemos gobernar, ¿sí? Nosotros tenemos claves. Las claves pertenecen a un universo. Esas claves podrían ser consecutivas, podrían tener cualquier forma, de hecho. Fíjense entonces que si tenemos la clave K255, que estoy trabajando con números enteros sin signo, ¿sí? Unsigned. Números enteros sin signo. H de K, perdonen, esto es 255, no lo corregí. 255 módulo 13 nos debiese dar 8. Si es que no corregí, nos debiese dar 8. Entonces, lo estoy calculando de nuevo. Ya. Sí, da 8, profe. Nos da 8. Entonces, esto es 255 módulo 13. Vamos a dejarlo bien acá en la diapositiva para que me puedan seguir. Ya, bueno. Ahí. Bien, esto es módulo 13 es igual a 8. Significa, chicos, y esto es lo interesante, de que h de k es igual a 8. Y esto, entonces, en nuestra tabla, ahora sí, en nuestra tabla T, vamos a ir a la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en esta posición vamos a almacenar el 255. Entonces ya no necesitamos generar, y esto ya respondiendo al compañero, un arreglo que tenga 255 lugares, por dar un ejemplo nada más, y almacenarlo en el lugar 255. No, yo estoy trabajando ahora, estoy diciendo que de mi universo posible, yo me voy a quedar solamente con 13. Por eso tengo el módulo 13 acá. Al decir módulo 13 significa que voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hasta el 12. Significa que mi tabla va a tener 13 lugares nada más. Y con eso quiero decir de que me voy a quedar con mi tabla hash al final, me va a extraer de todo mi universo solamente las 13 claves más importantes. Entonces, yo almaceno esas 13 claves, por ejemplo 255, en la posición 8. Ahora, esto lo van a encontrar también en toda la bibliografía. Generalmente se pide que M sea primo. Hay algunos análisis empíricos que no hacen caso, donde cuando M es un número primo o impar, primo en lo posible, caso contrario, que busquemos un número impar, hay menos colisiones. También se recomienda, con lo mismo, que M no sea par y también que M no sea potencia de 2. Porque al ser potencia de 2, fíjense que cuando hagamos la división, cuando hagamos la división por módulo, acá, lo que va a suceder, chicos, es que al final vamos a terminar escribiendo en los p bits menos significativos. Eso es lo que sucede. Cuando hacemos el módulo de 2 a la p, escribimos en los p bits menos significativos. Eso lo pueden chequear ustedes directamente haciendo, por ejemplo, el 255 módulo, no sé, 8, que es 2 a la 3. El número que les va a salir es un número que puede ser representado con 3 bits.
Y está bien, pues si es módulo 8, entonces representamos del 0 al 7. Por lo tanto, ocupamos los 3 bits menos significativos. Y los 3 bits menos significativos, no se olviden que son siempre los bits más volátiles de toda palabra. Bien. Vamos a ver ahora la otra forma de trabajar con tablas hash, que es con la parte de multiplicación. Las funciones hash, perdón. Nosotros ya trabajamos con lo que es la división, ¿sí? Que es con el módulo directamente. Hay otra forma de trabajar que es con la multiplicación. De nuevo, como criterio de diseño, nosotros tenemos que tener m, la cantidad de posiciones que va a tener nuestra tabla. También tenemos nuestra clave, ¿sí? La idea ahora, de nuevo, es tener un h de x, ¿sí? Que la tenemos acá, que mapee de mi universo de claves a alguna posición en memoria. Para eso, hay otra técnica que se utiliza. Estas dos técnicas son relativamente las más usadas para minimizar lo que es colisiones. Entonces, la técnica de la multiplicación, que como les digo, la segunda técnica más usada, nosotros tenemos primero un factor A, que está entre 0 y 1, es positivo, y multiplicamos K por A. Luego le extraemos la parte fraccionaria a esta multiplicación. Lo multiplicamos. Al extraer esta parte fraccionaria, la multiplicamos por M, que es el tamaño que tiene nuestra tabla. Y extraemos, fíjense, yo les pongo acá el floor, el número base, de hecho, cuando hacemos la multiplicación, es el típico comando, inclusive en MATLAB lo tienen, de que extrae la parte entera más próxima. Es el mayor entero menor al número dado. Por ejemplo, el floor de 3.4 es 3, el floor de 3.8 sigue siendo 3. Es el mayor número entero menor al número que estamos evaluando. Entonces, la técnica de la multiplicación es esta. Hacemos K por A, y extraemos la parte fraccionaria, por eso hacemos módulo 1. Y a ese resultado lo multiplicamos por m, y luego extraemos el mayor número entero menor al número que estamos evaluando. Y esa es nuestra función. Cuando lo queremos implementar de manera algorítmica, y eso yo les hago acordar un poquito cuando estudiamos MIPS en estructura de computadores, y teníamos la multiplicación de números. Recordemos los diferentes algoritmos de multiplicación. Si estamos trabajando con un sistema de 32 bits, entonces colocamos nuestra clave en esos 32 bits. Luego hacemos, aquí estamos ya haciendo la multiplicación por nuestro numerito. Fíjense, nuestro numerito acá es A por 2 a la W, porque lo tenemos que poner en el formato de 32 bits. Simplemente eso. Entonces tenemos 32 bits por 32 bits, y el resultado nos va a dar como corresponde, con 64 bits. Ahora, lo que estamos haciendo acá, en realidad cuando lo queremos implementar a manera bits, es directamente descartar la parte más significativa, que son los 32 bits más significativos, y puedo permitirme hacer eso porque fíjense que acá he trabajado con la parte fraccionaria. Entonces, de esa manera, yo me estoy asegurando que voy a trabajar con la parte menos significativa en mi multiplicación. Ahora, me quedo con los 32 bits significativos, y lo que me está diciendo, en realidad, esta técnica, es que yo voy a extraer los bits más significativos, p bits más significativos, de mis 32 bits menos significativos como resultado de mi multiplicación. Y eso es lo que yo tengo como h de k. Esto es lo que nosotros implementamos a nivel algoritmo, assembler, de hecho, cuando trabajamos con esta tabla hash. La forma más simple de trabajar, o sea, lo que más se recomienda en la bibliografía, es tener A igual a este número, ¿sí? Este número es rebuscado, y ustedes pueden encontrar, de hecho, otras candidatas a posibles valores de A. Lo que extraemos entonces son los p-bits más significativos de la palabra baja de la multiplicación. O dicho directamente, en vez de trabajar con los 64 bits como tienen acá, ustedes hacen el cálculo, que eso es lo que hacemos en C, de este número y listo. Pero la representación de esta ecuación que está acá es esto que está acá en bits. Dime. En este caso, h
de K devuelve un índice. El índice del arreglo en donde se ubica lo que estamos buscando, ¿no? Claro, H lo que te devuelve acá, ¿sí? Vos tienes, aquí tienes tu tabla T que tiene M entradas. H te va a devolver el lugar donde vos vas a tener que guardar tu clave. Vale, es que creo que el diapositiva anterior cuando explicaba el... no me acuerdo, pero... no, una más atrás. Ahí. Dice que devuelve una dirección de memoria. No estoy seguro. A ver. Ya. Ah, Tal vez- la entrada de la tabla hatch punteros. Esto apunta a listas doblemente enlazadas. Claro, a ver, bien. En este caso particular, o sea, en este ejemplo que he puesto acá, H, por ejemplo, H de K1, ¿sí? Es la posición, si esta es la 0, H de K1 va a ser la 1. ¿Me sigues? ¿Claro? Bien, pero en la posición 1, lo que quiero decir es que en la posición 1, lo que tienes guardado es un puntero. H de K1 te lleva a la posición 1. Y cuando vos Ah, en la posición 1, tienes un puntero que te lleva a la lista doblemente enlazada. pero eso sería T de H de K1. Sí, sí, es Ese sería el puntero. claro, este es Ok. T de K1. Ok. T de Y K1 lo es otro, equivalente a escribir, perdona, es sí, no. Dale también nomás. la latitud T de H de K1. Ah, ok. ¿Mm? Y esto es lo que tiene un punterito que te lleva a la lista doblemente enlazada. Lo que tiene que quedar claro acá, Diego, es que el H de K, lo que te da es la posición de la tabla a donde tienes que acceder. ¿Estamos? Tienes que Vale. acceder a esta posición. Lo que haya en esta posición es otra cosa, que la vamos a ver enseguida. En el ejemplo anterior, vos tenías nada más que un puntero. En lo que vamos a ver a continuación, pueden haber otras cosas más. Bien, entonces tenemos ya, fíjense que dos formas de definir las funciones hash, por multiplicación y por división. Ahora, chicos, vamos a trabajar con las tablas hash, pero de una manera diferente, ¿sí? Porque claramente, cuando trabajamos con las tablas hash, sucede lo que me decía el compañero, ¿para qué vamos a estar creando listas enlazadas? ¿Sí? Que le estamos agregando complejidad, estamos haciendo un mal uso de lo que es nuestra memoria, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que nosotros podemos trabajar ahora con una técnica para solucionar este problema que también me lo dijo el compañero. Podemos trabajar con una técnica en las tablas hash que se conoce como direccionamiento abierto o open addressing. En este caso, chicos, la forma, esto es simplemente para resolver colisiones, ¿sí? Y no tener que trabajar con el método de las listas doblemente enlazadas. La idea es siempre tener una tabla T, ¿sí? Y esta tabla T que tenga una correspondencia 1 a 1 entre mi universo K y las diferentes posibles claves, y no tener que estar agregando acá listas enlazadas o punteros dentro de mi tabla T. La idea es que dentro de cada celda de la tabla T yo pueda tener toda la info que hace a la clave que estoy utilizando. Entonces, para eso trabajamos con un método que se llama de direccionamiento abierto. La idea de trabajar con el direccionamiento abierto es que nosotros vamos a estar examinando sucesivamente nuestra tabla. Y esto significa, chicos, de que a un elemento, a ver, básicamente es lo siguiente. Si nosotros tenemos, aquí tenemos, supongamos una tabla bien cortita, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parece que. Bien, dije que tenía que ser un número primo, entonces pongamos 7. Esta es nuestra tabla T, con M igual a 7. Y fíjense que hay un H de K1 que está acá. Lo que hace el direccionamiento abierto es que si esta, por ejemplo, tenemos un H de K2,
que es igual a h de k1. Sucedió esto. Lo que sucede, chicos, es que cuando nosotros inicializamos nuestra tabla, todos los elementos van a estar al nulo. Cuando insertamos un elemento, como lo hicimos acá, el nulo deja de existir y ahora existe nuestra clave. Y en este caso vamos a almacenar K1 acá dentro. Como h de K2 es igual a h de K1, uno pensaría que acá antiguamente le hacíamos la lista doblemente enlazada. Ahora, con el direccionamiento abierto, que es esta otra técnica, lo que hace es revisar nuestra tabla de arriba abajo y de abajo arriba, o sea, la va revisando circularmente hasta que encuentra el próximo lugar disponible. Entonces, como h de K1 está ocupado, h de K2 lo va a guardar en el próximo lugar libre. Y aquí vamos a tener entonces nuestra clave K2 guardada. Para que esto sea posible, nosotros a la tabla hash la vamos a tener que recorrer, ¿sí? O examinar, pero ya con dos parámetros. Entonces nosotros estamos hablando de que nuestro universo, que está compuesto por las claves que vamos a utilizar, le vamos a agregar ahora un segundo parámetro a la función hash, que va a corresponder a la posición que estamos examinando. Y como resultado, nosotros vamos a tener la posición donde efectivamente vamos a guardar. Y esto significa, chicos, que nuestra función hash ahora va a tener dos parámetros, la clave y una posición. Y todo esto, supongamos, para guardar la clave K1, todo esto para obtener dónde vamos a escribir K1, supongamos. Entonces tenemos que encontrar dónde vamos a escribir K1 y para eso vamos a hacer todo lo que ustedes ven como segundo parámetro es un recorrido manteniendo la clave constante. Vamos a ver cómo es en pseudocódigo esto. Si nosotros queremos insertar un elemento, fíjense, aquí esto también es sacado del libro, chicos, ojo, hacemos un repeat until, que es otra de las técnicas que tenemos en C, inicializamos nuestro elemento de búsqueda, un simple lo ponemos en 0, y fíjense, generamos esta variable auxiliar j, que es h de k y comienza valiendo 0. En nuestra inicialización, k es un parámetro que viene en nuestra función, y sabemos cuál es la tabla con la que vamos a trabajar. Entonces, empezamos. T de j, si es igual, esto es el nulo, chicos, ojo, si es igual al nulo, es decir, está vacío, entonces guardamos en la posición J de nuestra tabla la llave o clave K. Caso contrario, si no es igual al nulo, entonces incrementamos un lugar más y revisamos la siguiente posición. Hasta que, por supuesto, hemos revisado toda nuestra tabla. Si nosotros no hemos conseguido un lugar disponible, es porque la tabla la tenemos llena. Entonces, fíjense que el método de Open Addressing directamente evita trabajar con colisiones, no tiene colisiones. El problema, por supuesto, es que vamos a necesitar más costo computacional para recorrer la tabla. Cuando nosotros queremos leer la tabla, la forma de lectura es simple, de nuevo pasamos la tabla y pasamos el dato que nosotros queremos leer de la tabla. Lo que queremos retornar, ojo, es la posición donde está. Eso es lo que significa leer la tabla. Entonces tenemos primero, partimos con una inicialización igual a 0, y empezamos, tenemos de nuevo un repeat until, y aquí leemos la posición, j va a ser igual a h de k por i. Si tj es igual a k, que es el parámetro que mandamos, entonces retornamos el correspondiente, la posición obtenida por nuestra función hash. Caso contrario, y si no es el caso, entonces incrementamos nuestro contador hasta que finalmente terminamos de dar vuelta toda nuestra tabla hash. ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? Sí, le iba a preguntar qué pasaba en el caso en el que h de k, i es un puntero a lista doblemente enlazada. Es que en el caso de Open Addressing, no tienes listas doblemente enlazadas. Ah, ya, esto es solamente por el caso de... Claro, acá solamente tienes los elementos. Es como trabajar con un arreglo ordinario, nada más. No hay listas doblemente enlazadas. La contra que tienes es que hay un aumento de O.
o todavía no lo estudiamos. Este no es un 0, es O, no lo estudiamos, pero es el costo computacional. Ya vamos a empezar a estudiar de aquí a poco. Profesor, Sí, todavía me está quedando la duda un poco de que si usamos el método, bueno, el método que acaba de explicar e incluimos el factor, o sea, la posición dentro de la búsqueda y sí. para setear los valores, ¿cuál sería el provecho a usar un arreglo común y corriente? Mira, Eso es es como la misma lo que... pregunta que me hizo el compañero. Y la misma pregunta que yo me hice, la primera vez que estudié tablas hash. ¿Cuál es la ventaja esto en tener que estudiar, en tener que implementar un arreglo ordinario? La única ventaja que yo te puedo decir de mi experiencia es que puedes hacer uso de la memoria dinámica. Ojo, esto no significa que el problema que yo te doy no lo puedas resolver con un arreglo, ¿sí? Un arreglo ordinario. Pero el arreglo ordinario se almacena en la memoria estática. Aquí, sin Ah, embargo, vamos a trabajar en la memoria dinámica. E insisto, esto no significa que el problema que yo te dé no lo puedas resolver, por ejemplo, con pilas, o no lo puedas resolver con colas, o no lo puedas resolver con listas, ya sea enlazadas, circulares, como quieras. Lo podrías resolver. Las tablas hash son una forma más de estructura de datos que te permite solucionar un problema. ¿Mm? Pero eso ah, significa que el problema no lo puedas solucionar con otro método. Entonces, en vez de trabajar ahora con la memoria estática, estamos trabajando con arreglos en la memoria dinámica. Y lo más interesante es que esta forma de trabajar lo que nos permite a nosotros es extraer la información del universo de información que realmente es relevante. El mejor ejemplo que encuentro a nivel hardware de lo que es la tabla hash es la memoria caché. La memoria caché de tu sistema se queda solamente con la información más relevante y más usada por el usuario. Y es una memoria que es hasta 1.000.000 de veces más pequeña que la memoria que le estás poniendo a tu computador. Eso, entiendo. ya. Por eso les dije que es también como si fuera una forma de comprimir acá. La eliminación en una tabla hash, al menos con Open Addressing, que eso sí lo quiero dejar claro, es solamente con Open Addressing. La eliminación no es tan fácil. La eliminación, chicos, no es hacer una posición igual al nulo. Es lo primero que uno pensaría. El problema que tenemos es que cuando nosotros queremos hacer una eliminación y la hacemos igual al nulo, lo que perdemos es, a ver, fíjense qué es lo que pasa. Esta es nuestra tabla, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Aquí la tenemos ocupada, aquí tenemos el nulo. Si nosotros queremos, nos da, por ejemplo, que la nueva clave que queremos poner debiese haber ido a esta posición, buscamos inmediatamente el nulo siguiente. ¿Sí? Eso es lo que dice el algoritmo. Y aquí ponemos entonces nuestra clave. La siguiente posición, perdón, la siguiente clave que nosotros ponemos, por alguna razón nos da que es acá. ¿Sí? De nuevo, esta posición. Y vamos a buscar entonces el nulo siguiente o el espacio vacío siguiente donde nosotros pudiéramos alojar nuestra clave. Esa es una T. Lo que sucede, chicos, lamentablemente, es que si nosotros queremos borrar, el problema de borrar no es hacer esto, supongamos que queramos borrar esto, perdón, vamos a hacer este, que queremos borrar el primer elemento y poner el nulo. No podemos hacer esto porque estos dos elementos se han guardado acá abajo porque el primer lugar no estaba vacío, estaba ocupado. Entonces, la técnica que se utiliza para borrar un elemento de una tabla, no sé si se entendió, ¿eh? O sea, guardamos estos dos elementos acá abajo simplemente porque el h de x original estaba ocupado. Entonces fuimos a los espacios nulos siguientes. El problema es que si nosotros queremos liberar este primer elemento, estos dos elementos, alguno debiese ir a este otro lugar. Y eso ya no forma parte del Open Addressing, porque aquí estamos manipulando elementos, el movimiento de elementos dentro de la tabla.
va en contra de lo que es la definición de la estructura. Lo que se hace entonces es un truco, digamos, y es que nosotros tenemos que definir un valor que nunca vamos a utilizar, ojo, que escapa, por ejemplo, a los límites de nuestro universo, y ese valor es el que nuestro software va a tener que considerar como un valor eliminado. Es decir, no podemos reemplazar por el nulo. Si no podemos reemplazar por el nulo, aquí le vamos a tener que agregar un valor X, que en nuestro programa lo va a interpretar como que esa celda esté eliminada. Es decir, no queda con un valor vacío, queda con un valor. ¿Sí? ¿Con eso qué significa? Significa que cuando queramos insertar, aquí, aparte de ver si es igual al nulo, tendríamos que decir OR TJ es igual al eliminado. Profe, ¿eso no significaría que estamos perdiendo un espacio de nuestra tabla hash? No, 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 no. Lo que hacemos es evitar que tenga error el ordenamiento que le estamos dando a nuestros datos dentro de la tabla hash. Porque, como te dije en el ejemplo acá, este que está acá arriba, ¿sí? Si nosotros, por alguna razón, aquí ya teníamos algo ocupado y nuestras siguientes claves iban a este mismo lugar y terminan ocupando estos otros dos lugares, si nosotros queremos eliminar este, ¿sí? Estas dos claves que hemos puesto abajo, igual van a seguir teniendo un h de x que hubiera apuntado acá. Nada más que le hemos puesto abajo. Por eso no podemos ponerle nulo. Porque nosotros organizamos la memoria, en este caso, estas dos claves, a sabiendas de que esta posición tenía el nulo. Entonces no podemos volver al nulo. Y si yo quisiese volver o sea, si yo quisiese reingresar el dato que borré, ¿ese dato volvería a ir en la misma casilla desde donde yo lo eliminé o iría al siguiente nulo? No, iría en la misma casilla, por eso es que hice acá este truquito, ¿sí? Cuando quiero insertar, ya no me fijo solamente que esté el nulo, me fijo también que tenga el eliminado. Ah, vale, ya. Y de esa manera puedo ingresar tanto a una casilla que tenga el nulo o una casilla que tenga el eliminado. Ese es el principal problema que tiene esta técnica de Open Addressing. Ahora, para trabajar con Open Addressing, nosotros tenemos tres formas bien conocidas, de hecho. Yo creo, chicos, que no voy a terminar con tabla hash, pero igual al tema que yo llegue es el tema que vamos a incluir en el certamen. La primera forma de trabajar con la tabla hash con Open Addressing, ojo, sigo con esta metodología. Ya no trabajo solamente con tablas hash, ahora estoy trabajando con tablas hash con Open Addressing. Esto significa que nosotros vamos a examinar la tabla, ¿sí? Cuando ustedes vean esta palabrita, probe, que yo la voy a utilizar mucho y en el texto guía también, es equivalente a examinar. Porque examinamos la tabla hash de manera sucesiva. Hay dos formas de trabajar con Open Addressing, en este caso. La primera es la que se conoce como, tres formas de hecho. La forma lineal, y esto es, nosotros vamos a trabajar con un recorrido lineal de la tabla. Para eso generamos una función hash auxiliar que va de nuestro universo de posibles claves a las m posiciones que tenemos disponibles en nuestra tabla hash. Ahora, nuestra función, ¿sí? No se olviden que vamos a seguir con h de k e i. Va a tener dos parámetros mi función hash. Entonces, la primera forma de trabajar es lineal y la función hash que se propone es esta que tenemos acá, que es h' de k, donde esta todavía la tenemos que generar, más i, ¿sí? Que es la posición que esto representa el prob, o la examinación, las diferentes posiciones que vamos a ver en nuestra tabla hash. Módulo m. Esa es la forma típica de una examinación lineal. Aquí vamos a ver un ejemplo. Y va de 0 a m-1, y por supuesto nosotros vamos a ir probando. Miren, primero probamos la clave, cuando tenemos una K dada, una clave dada,
lo primero que hacemos es probar esto. T de h' de k. Porque I vale 0. En este caso, I es igual a 0. Como I es igual a 0, vamos a hacer entonces h' de k módulo m. ¿Qué es esto? Esa es la expresión que tenemos ahí. Luego vamos a hacer más 1. Y así sucesivamente hasta llegar más m menos 1. Ahora, la ventaja que tiene es que nosotros, a lo que hace a la tabla T, esta es nuestra tabla T, supongamos que h' de k comienza examinando por acá. Porque que I sea igual a 0 no significa que yo voy a empezar por el primer lugar que tenga en mi tabla, no. Voy a empezar por h' de k, y h' de k me puede dar un lugar que esté en el medio de la tabla. Entonces yo empiezo a examinar la tabla de manera secuencial. Empiezo por acá y voy bajando. Una vez que terminé de examinar toda la tabla, doy la vuelta. ¿Sí? Eso es lo que dice. Una vez que nosotros terminamos la tabla, empieza de nuevo desde T0, T1, hasta que encontramos un lugar disponible. La examinación es lineal, ¿sí? Pero es circular a su vez. ¿Sí? Hay un recorrido circular. Nosotros empezamos desde acá y bajamos. Cuando terminamos de examinar la tabla y no encontramos ningún espacio nulo, volvemos al inicio de la tabla. Es fácil de implementar, pero en general el problema del recorrido lineal es que genera lo que se llama un clustering primario. El clustering primario es el siguiente, chicos, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestra función, el h' todavía nosotros no dijimos nada de lo que es. Podría ser la forma, la división, o podría ser el producto que vimos hace ratito. El problema que tenemos en el recorrido lineal es el siguiente. Supongamos que esta es nuestra tabla, ¿sí? Por dar un ejemplito nomás. Aquí tenemos ocupada, aquí tenemos ocupado, aquí tenemos ocupado, y aquí tenemos ocupado y los demás libres. Si a nosotros, cuando hacemos nuestra función h de k, llegamos a esta posición, a esta que está acá, la encontramos ocupada, vemos la siguiente posición. Si está ocupada, vamos a la siguiente. Si está ocupada, vamos a la siguiente, y aquí recién podemos guardar el dato. Como ven, chicos, primero estamos agrupando todas las claves cercanas entre sí dentro de la tabla, y todos los espacios nulos van a quedar separados, ¿sí?, de todos los espacios ocupados. Eso es lo que se conoce como un clustering. Nuestra tabla claramente va a quedar dividida en dos. El espacio, todas las entradas nulas por un lado y todas las entradas ocupadas por otro lado. La probabilidad de ocupación de cualquier slot o entrada de mi tabla es I más 1 sobre M, donde nosotros asumimos que todos los números menores a I es porque ya están ocupados. I igual de 0 a M menos 1. Por eso es que tenemos el más 1 ahí. Entonces, por eso la probabilidad de que los slots acá que están desocupados, la probabilidad de que se ocupen, por supuesto, a medida que vamos llenando la tabla, la probabilidad de que se ocupen va a ser mayor. Es casi una tautología. Aquí tenemos un ejemplito, y yo creo que con esto lo voy a tener que finalizar. Igual me queda para mostrarles el código, chicos, ¿sí? Porque con todo esto también hay un código asociado. Bien, lo que tenemos es, fíjense, voy a trabajar Sí, pregunten, dígame. Una consulta, y en el caso anterior no considera entonces los eliminados. Perdón, ¿los qué? ¿Los eliminados? No, el eliminado aquí yo no estoy poniendo nada. De hecho, está puesto en el código para que ustedes lo vean, pero el eliminado, como les dije, es complicado de trabajar en una tabla hash. En este caso particular, al eliminado, como estamos trabajando con Open Addressing, vamos a ver un poquito. Recuerden que no podemos ponerle el nulo. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, aquí tenemos, en este ejemplo particular, la secuencia de claves, la clave más alta es 700, yo podría considerar que el eliminado es igual a 10.000.
Entonces, toda vez que yo quiera eliminar, coloco el número 10.000 dentro del slot correspondiente. ¿Me sigues? A sabiendas de que yo sé que esto nunca va a ser una key. Podría ser un número negativo, de hecho. Como yo trabajo acá con números positivos, el eliminado podría ser tranquilamente el -1, un número negativo. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una tabla, la tabla tiene m igual a 7, es un número primo, ¿sí? Aquí yo tengo la función con la que voy a trabajar, y esta, fíjense que es una función sumamente simple, no es ni de hecho la función división, y aquí tenemos la secuencia de claves. Inicialmente tenemos la tabla vacía, en todos los espacios tenemos el valor nulo guardado. Ahora, el primer elemento que nosotros estamos cargando es el 50. 50 módulo 7 nos va a dar 1. Entonces lo vamos a guardar en la posición 1 que tenemos acá. Luego, el 700 módulo 7 nos va a dar la posición 0 y lo dejamos guardado acá. El 76 módulo 7 nos va a dar la posición 6 y lo tenemos ahí. Y así sucesivamente. Pero fíjense que luego tenemos el 85. El 85 módulo, a ver si alguien me lo calcula, 85 módulo 7, ¿cuánto me da? $72, ¿verdad? Perdón, 12 sería, ¿no? ¿No es 1? Sí, te di el resultado de la división. Sería 1, sí, gracias. Sí, es 1. Entonces, fíjense que acá A mí me da 3. ¿Era 185 o 183? 85 módulo 7 te da 3. Porque Sí. por No, 12 a mí me dio es 1. 4. Pero por si acaso voy a hacer la división por mí mismo. Sí, Dividido 7. 26. mira, 85 dividido 7 es igual a 12. Y resto 1. No, el 183 me da módulo 1. El módulo 7 me da efectivamente 3. Porque 26 por 7 da 182. El número truncado. Yo no sé qué número estás viendo. El 185, el que pidió obtener el módulo. 185 mod 7. No. Es El número 85, no 185. No es 1, Ah, es 85. Este que está sí, acá. ahí Ya. el Módulo 7 85. me da 1. Entonces debiese ser guardado acá. Pero como está ocupado, va a buscar el siguiente espacio libre, que es acá, y lo guarda ahí. Y luego vamos con el 92. El 92, módulo 7, dice que tenemos otra vez una colisión acá, entonces va a empezar a buscar hacia abajo. Acá está ocupado, pero acá va a estar libre y lo guardamos ahí. Y así hasta llenar toda la tabla. Fíjense que aquí yo me quedo con la tabla llena y no he eliminado ninguno. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, 1, podría ser este que yo tengo acá. Este lo tengo que reemplazar por un número que va a corresponder a mi eliminado. Si estoy trabajando con números positivos, podría ser igual al -1. Bien, funciona la examinación, digamos, de la tabla de manera lineal. Nos faltaría ver ahora lo que es cuadrática y lo que es la doble tabla, en realidad. No es doble tabla, el doble hashing que le dicen, pero eso ya va a tener que quedar para el miércoles. Entonces, hasta lo que es examinación lineal va a entrar en el certamen, chicos. Pero fíjense, yo les pido, por favor, chequen el resto de la presentación. No nos falta mucho, la verdad, algunos ejemplos y por supuesto el código que yo les dejo para que ustedes, que lo voy a explicar ya el próximo miércoles, para que ustedes vean cómo trabaja una tabla hash. Yo los dejo acá, me quedo para atender algunas consultas, chicos, hasta que empiece mi próxima clase. Bueno, que tengan un bonito fin de semana y no se olviden que entre hoy y mañana les voy a subir un ejercitario al aula, como así también ejercicios de certámenes viejos. Eso.
Gracias, profe, Eh, que esté bien. Nos Nos vemos. vemos, profe. Chau, chau. Yo tengo una duda. No, no me quiero despedir. Profe, este método sirve solamente cuando estamos trabajando con un diccionario en el cual las claves son números, porque a veces trabajamos con diccionarios en el cual las claves son palabras y ahí tendríamos que ocupar otro Bueno, criterio, ¿o no? sí, bien, gracias. El ejercicio que yo tengo, que les tenía preparado, es un diccionario que tiene palabras. ¿Lo ves? Ok. Y lo otro que me pareció como curioso es que creo que Sí. el número como SA que en el hatch por multiplicación, creo que era, A ver. SA que está entre 0 y 1, Sí. me pareció curioso, creo que es el número, es la parte fraccionaria del número áureo, el número dorado. Bueno. Mira, Solamente eso era como un comentario de que, ya, muchísimas según yo. gracias. Lo que sucede lamentablemente con estos métodos, en realidad, es que hay mucho de empírico. Hay mucho de empírico. Fíjate que acá que tienes el A, la raíz de 5 menos 1 sobre 2, a ese te refieres, ¿verdad? Sí, pues, ese. Que, Sí, o sea, ¿y por qué no, por ejemplo, un número final hasta una cierta cantidad de dígitos y le quitas la parte entera, por ejemplo, pi? claro. Hay formas y formas de trabajar. Este es el que más se recomienda en la bibliografía, tanto en las páginas que yo recomiendo como bibliografía, como también en el libro que seguimos en la cátedra, todos utilizan el mismo número A. Sí, Pero, solo que me parece como curioso que ese número esté ahí como en... bueno, pero te invito a que propongas otro número. De hecho, si propones otro número te va a funcionar igual. No, claro, sí, Eh, probablemente. ¿Dudas, chicos? Sí, tengo una duda, pero de la tarea. La tarea. Gabriel, Sí, ¿qué será? es que ya subí, ya la compilé en Aragon, pero lo que me pasó fue que en mi consola de Windows no me guarda una cierta cantidad de caracteres y cuando yo imprimí me aparecían más. Entonces lo que hice fue dejarle como un espacio después de cada impresión, ¿Ya? después de mostrar el stack screen y después de mostrar la lista de mayor a menor o de menor a mayor, no me acuerdo cuál era primero, y que presionara una tecla para que pudiera ver todo. Ya. Cuando entregue el código final a Aragon, ¿lo dejo así o porque probablemente les pase, no sé si les va a pasar el mismo problema porque poco sé de usar la consola del sistema, o lo dejo que imprima todo de corrión? A ver, la pregunta de rigor es, ¿cumples con lo que se te está pidiendo en la tarea? Porque tu Sí, pregunta es más de forma y no no es una pregunta de rigor, justamente. o sea, sí, imprime primero el stack, después pide que presione una tecla, imprime el arbolito ordenado, ¿Ya? pide que presione una tecla y después imprime el arbolito ordenado pero para el otro lado. No me Ya. acuerdo cuál iba primero. Bien, entonces cumples con lo que se te pide en la tarea. Creo que sí. Ya, entonces la pregunta, y perdonen que vuelva a esto, Gabriel, ¿cuál sería? Es que la tarea no dice si imprimir todo junto o esperar que presione una tecla. Y yo el de esperar que presione una tecla lo hice para revisar. ¿Puedo Bien, dejarlo así o...? sí, mira, lo que te dice ¿Mm? la tarea ya, como lo dije en su momento, la tarea tiene algunas partes que son laxas, y es porque ustedes, y me voy a referir, ¿vos sos de electrónica, matemática o telemática? ¿Cuál? O Matemática. electrónica, ya. Matemática. Matemática, ya. Bueno, la tarea está pensada para alumnos de cuarto año, ¿sí? Y estamos hablando de alumnos que ya están próximos a ser ingenieros de alguna manera, ¿sí? Entonces, en los enunciados hay laxitud en algunos temas y es porque se pide que ustedes ya comiencen a decidir. Y eso está asociado a los resultados de aprendizaje de la tarea. ¿Mm? La tarea tiene los resultados de aprendizaje, es que ustedes ya tienen que comenzar a tomar decisiones a la hora de resolver problemas. Entonces, por eso te preguntaba yo si vos cumples con el requisito, con lo que se te pide. La forma en que lo cumplas
¿sí? Ya va a depender de tu decisión. Si vos dices que hay que apretar una tecla, se apretará la tecla. Mientras que la caja negra devuelva lo que se te está pidiendo, estamos bien, Gabriel. Ah, ya, muchas gracias. ¿Mm? Por eso no tengas miedo de tomar decisiones. Lo que no está contemplado en la tarea significa que va a depender de vos. Ya, gracias. ¿Más dudas, chicos? Si no, me voy a mi otra clase. Profe, Aline, sí. sobre la tarea, Sí. los códigos, Te perdí, no te escucho. usar, por ejemplo, listas o cosas así, modificarlo para cumplir con lo que se pide, o tiene que ser así como muy distinto. No, por supuesto. Yo te pasé código, úsalo. Si encuentras código en internet, úsalo. Lo único que se te está pidiendo es que referencies de dónde sacaste el código que no diseñaste vos. Ah, ya. Entonces, si vos dices, Entonces, "Voy a utilizar mi código sacado del aula del profesor Aguad", ponele. ¿Sí? ah, ya. Pero y si lo modifiqué, igual pongo que está basado en ese. Sí, o sea, definitivamente, si las partes que son iguales a otras cosas es donde vos tienes que referenciar. Ya. Claro, es que como voy modificando es como la mitad igual, la mitad distinta. Ah, Entonces, no, pero no, claro, yo estoy asumiendo que estás haciendo unas pequeñas modificaciones. Si estamos hablando de que has cambiado el 50% del código, dejale un mensajito, un comentario en el código diciendo, bueno, código inspirado en tal cosa. Una cosa así. ah, ya. O código extraído parcialmente de tal lugar. Y lo mismo para el certamen, porque usted dijo que podíamos usar como la bibliografía que tenemos. Sí. Para el certamen, o sea, no les puedo decir que no abran un libro, no tengo forma de verlos a ustedes, de que no abran un libro o que no vean el computador. Claro. Eso, o sea, lo van a tener que resolver a mano, básicamente. ¿Cómo? Lo van No a tener entendí. básicamente que resolver a mano. Ah, claro. Los códigos, o sea, si tenemos que hacer código, habría que escribirlo en el papel o en la tablet. Pero eso es algo que todavía lo tengo que revisar un poquito más, ¿sabes? La metodología de evaluación, como les digo, lo único que sé es que tengo que verle las caritas a ustedes. Lo demás tengo que charlarlo todavía con el profesor coordinador porque vamos a tomar certamen simultáneamente a los más de 170 alumnos que tenemos. Sí, por eso yo tengo 58, el profe coordinador tiene unos 30 y en Santiago tenemos 60, creo. O sea, va a ser interesante. Claro. Y, por ejemplo, yo al menos, como me cuesta concentrarme cuando estamos con la sesión de Zoom, yo le bajo el volumen y estoy pendiente en el chat, como si se habla algo, porque cada vez que alguien hace una pregunta, si es que se pueden hacer preguntas, me desconcentro y como que pierdo todo el... Bueno, pero todo... no, pero las reglas del certamen se las voy a decir en su momento. No va a ya. haber chat, yo no voy a responder absolutamente ninguno, y generalmente va a ser las mismas reglas que aplican a todos mis ramos. Los 15 primeros minutos, seguramente para preguntas en voz alta. Ahí lamento si alguien se desconcentra, pero es la regla, digamos. Lo mismo sería en el aula, Ya. en mi Claro. sala. Luego trabajo individual y la última media hora que pueden hacer preguntas personales, dirigidas a mí y tal vez sea a través del chat. Ah, ya, sí. Eso como para saber si es que se va a dar algún anuncio, porque a veces, no sé, hay un No, error son de alguna pregunta. todos mis ramos y todos mis certámenes, todo está sumamente estructurado, Alina, así que Ah, ya. así Súper. siempre conmigo. Ya pues, yo me tengo que retirar. Bastián, me queda pendiente de tus preguntas. Déjame ver cómo tengo la tarde y cualquier cosa te aviso para que nos reunamos. Y si no, ya va a quedar para la próxima semana. ¿Aló, Bastián? Ya. Bien, nos vemos, chicos. Te aviso cualquier cosa para resolver tus dudas. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.